generales para entender acerca sobre el Comité o Supervisor de Seguridad, Salud en el Trabajo. También vamos a ver acerca del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con respecto a algunas recomendaciones, las preguntas que vayan teniendo, por favor, tratarlas de enfocarlas de acuerdo al tema que estamos tratando el día de hoy para no desviarnos un poco por las ramas. Vamos a tratar de responderlas. Vamos a tratar de responderlas a medida que vayamos desarrollando toda esta capacitación, leyéndole a través de la sala de chat de Zoom. Entonces, por favor, por ese medio, hacer las preguntas, y quienes nos están viendo por Facebook Live, también pueden realizar sus preguntas a través del Facebook. Y sin más preámbulos, iniciemos ya con esta capacitación planificada para el día de hoy. Veamos los objetivos del curso, con qué finalidad se ha dado este curso. Y el principal objetivo, pues, es lograr adquirir los conocimientos, como ustedes como participantes, los conocimientos esenciales sobre el Comité Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué esenciales? Porque este tema del comité es un tema muy amplio, porque va desde el objetivo, cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, también es un proceso de cómo se elige al comité o al supervisor de seguridad. Y recientemente hubo unas modificaciones, pues, al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, al reglamento de la ley, y se enfocó ciertos puntos a dar cambios al reglamento que va específicamente al comité. Y también lo vamos a ver más adelante, incluso les voy a mostrar las modificaciones que se han hecho, las vamos a nombrar unas cuantas, porque en realidad esto es un tema muy amplio. El otro objetivo tenemos también es conocer la finalidad y el contenido del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es el reglamento? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es el contenido mínimo? Y conforme vayamos desarrollando esta capacitación, nos vamos a dar cuenta que estos tres temas están ligados, ya sea lo del comité o del supervisor de seguridad, con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y también con el Plan Anual de Seguridad. Vamos a ver por qué están correlacionados, porque en el desarrollo vamos a ir viendo. Y también vamos a visualizar, les voy a explicar un poco sobre los objetivos y los elementos que componen el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esteban nos pregunta cuáles son los artículos que se han modificado del reglamento de la ley. Está bien, esto justamente lo vamos a ver más adelante, cuál es la normativa, pero para Esteban, que nos está preguntando, vamos a comentarle un poco, ¿no? El reglamento de la ley 29783 es el Decreto Supremo 005-2012, y la cual ha sufrido unas modificatorias por el Decreto Supremo 001-2021, que hace poco fue lanzado y pues ha sido modificado el artículo 42 del Decreto Supremo. Y esto se muestra en el artículo 2 del nuevo Decreto Supremo que se ha lanzado en el 2021. Se ha modificado también el artículo 49 y también se ha modificado el artículo 102, 103, incluso también con respecto al comité y a algunas capacitaciones que se habían dado en un decreto legislativo 1499, se ha modificado en este Decreto Supremo 001-2021. Y lo vamos a ir viendo más adelante porque esta capacitación justamente hemos incluido los conceptos, no todos, porque es amplio las modificaciones que se han tenido, pero sí las que involucran directamente, o al menos las que vamos a tocar de acuerdo al comité. ¿Correcto? Si hubiera alguna otra duda, también con total confianza me las pueden hacer. Y continuamos con la capacitación. Esta es la base legal. Es muy importante siempre decir cuál es nuestra base, cuál es nuestro fundamento, nuestra fuente en la cual vamos a realizar esta capacitación. Y esta capacitación, los conceptos y todos los temas que nosotros vamos a tratar, lo tenemos en la ley 29783, que fue dada en el 2011, la cual es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
También posteriormente sufrió una modificatoria dicha ley en el 2014, que fue la ley 30222, que nosotros lo podemos ver. En el 2012 se dio el reglamento de la ley 29783, la cual es el reglamento base, que posteriormente hemos tenido modificatorias como el Decreto Supremo 006, el 016, pero también un punto clave para desarrollar esta capacitación es la resolución ministerial número 050-2012. Esta resolución ministerial lo que nos muestra son los formatos referenciales en cuanto a la documentación del sistema de gestión de seguridad. Aquí nos va a brindar algunos lineamientos y también los vamos a ver, vamos a analizar unos cuantos, porque esto más lo vamos a utilizar la resolución ministerial 050-2012 para el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y para el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Porque ocurre muchas veces que se suele confundir entre plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Y en esta capacitación también vamos a dar la diferencia entre ambos términos y vamos a mostrarles en qué artículo, en qué parte de la norma y qué norma nos dice o nos da luces sobre esta diferenciación. También parte de nuestra base legal o nuestra fuente para poderles explicar es la resolución ministerial 260-2016-TR, que en esta resolución ministerial nos habla sobre el registro en la planilla T sobre los miembros del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros debemos de registrarlos y es un requisito que nos habla justamente la resolución ministerial 260. Entonces, si nosotros tenemos que cumplir lo que nos dice la norma, hay que tener mapeado, hay que saber qué normas son las que nos piden, qué requisito y qué específicamente es lo que nos pide. Bien. A ver, continuemos entonces. Aquí también mostramos, esta es una actualización también del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el Decreto Supremo 020, también el Decreto Supremo 001, que esta es recientemente la que se ha dado las modificaciones, más específicamente enfocados al tema del comité, incluso incorpora un nuevo término del subcomité, y nos da algunos conceptos que también lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el Decreto Supremo 001-2021. Y también he querido conveniente porque así como tenemos normas generales que va desde el Decreto Supremo 001 hacia arriba, esta es la normativa legal general que aplica para todas las empresas, independientemente sea su rubro. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a hablar de minería específicamente o de construcción civil? Aquí sí tenemos unas normas sectoriales. No ambas nos dan tantas especificaciones en cuanto al reglamento o al plan anual de seguridad, pero les vamos a mostrar al menos en qué puntos o en qué artículos las nombran y qué es lo que nos dice al respecto. Tampoco esto no se aleja de lo que nos va a hablar la Ley de Seguridad y su reglamento junto a sus modificatorias. Bien, continuemos. Vamos a iniciar. Anteriormente hemos dado una breve introducción, ahora sí vamos a hablar específicamente sobre el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Es importante primero preguntarnos, ¿qué es el comité o qué es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Aquí me gustaría leer algunas respuestas de ustedes que vayan escribiendo para saber qué conceptos es lo que tienen al respecto o ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan al comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Mientras se van animando a escribir, porque esto hay que hacerlo de manera interactiva, aquí les voy a dar unos conceptos, ambos, tanto del comité y también del supervisor de seguridad. El Comité de Seguridad es un órgano biparitario y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores con las facultades y obligaciones
previstas por la legislación y la práctica nacional, destinada a la consulta regular y periódica de las actuaciones de todo el empleador que cuenta con 20 o más trabajadores a su cargo, en materia de ¿qué? De seguridad y salud en el trabajo. El comité es órgano biparitario, está conformado, biparitario significa conformado por dos partes, y paritario ambas partes en número igual de personas o representantes, que son elegidos por los propios trabajadores. Una parte y la otra parte son representantes del empleador quienes los designan. Y esto aplica el comité para empresas u organizaciones que cuentan con 20 o más trabajadores a su cargo. ¿Y cuándo va a aplicar contar con un supervisor de seguridad? El supervisor de seguridad es aquel trabajador que es elegido por sus propios compañeros de trabajo en las empresas o entidades públicas que cuentan con menos de 20 trabajadores. Y aquí también es importante aclarar, porque muchas veces ocurre la duda o la confusión entre el supervisor de seguridad, que es elegido por sus compañeros como un cargo honorífico, a el cargo de supervisor de seguridad por contrato, que se encuentra así en planilla. Es una diferencia, porque si la organización ha contratado o ha contemplado dentro de su organigrama tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo como tal, y en su contrato fija con el nombre de supervisor de seguridad y salud en el trabajo, no es a quien nos estamos refiriendo en esta capacitación, porque estamos hablando del supervisor de seguridad como representante de sus trabajadores, y obtiene esta denominación de supervisor de seguridad porque es un cargo honorífico que sus compañeros le han elegido, han depositado su confianza para que les represente en temas justamente de seguridad y salud en el trabajo, no en otros temas económicos o pedir más vacaciones, no, exclusivamente para ver temas de seguridad y salud en el trabajo. Y esto es una representación más gráfica sobre cuándo vamos a contar con un comité o con un supervisor de seguridad. Cuando tenemos 20 o más trabajadores, corresponde un comité. Y cuando se tiene menos de 20 trabajadores, corresponde un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Eso es la manera en cómo se va a conformar. Entonces, aquí tenemos también una tabla, la cual nos brinda un ratio de trabajadores que podemos tener y cuántos miembros podemos tener según nuestro número de trabajadores, cuántos miembros del comité, siempre y cuando sea o la empresa cuente con 20 o más trabajadores, porque si cuenta con menos, obviamente corresponde a un supervisor. Juan José Ramos nos escribe: el supervisor de seguridad y salud en el trabajo es elegido por los trabajadores cuando son menos de 20 trabajadores y de preferencia con conocimiento de seguridad y salud en el trabajo, muy aparte del supervisor de seguridad que es del servicio. Así es, y eso es la aclaración que di hace un momento, en que no confundamos al personal que ha sido contratado con el cargo en su contrato o en la planilla como supervisor de seguridad. Es muy diferente al representante de los trabajadores, que es elegido por los mismos trabajadores y que es un cargo honorífico, el supervisor de seguridad, el cual puede tener pues un puesto de personal operativo o el operador o personal de piso. Son cosas distintas y es bueno aclararlo, y buena especificación, Juan José. Y aquí estábamos dando una tablita que nos indica cuántos miembros del comité vamos a tener según el número de trabajadores. Y vemos que si tenemos de 20 a 100 trabajadores, es recomendable tener 4 miembros del comité, los cuales 2 serán representantes de la parte empleadora y 2 representantes de la parte de los trabajadores. Aquí puede surgir también una pregunta, y lo cual es muy común y válida, y me pueden decir: Karina, estos 4 miembros del comité, ¿incluyen los miembros del comité titular o suplentes? Aquí únicamente son los titulares. Esto es la tabla en cuanto a los miembros del comité titulares, no suplentes.
Rosana nos dice, en una empresa con menos de 20 trabajadores, ¿es obligatorio contar con el servicio de seguridad y salud en el trabajo o no? En realidad, según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que nos dice es que debemos de contar con, debemos de implementar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, independientemente el número de trabajadores que tengamos. Claro que vamos a ver también más adelante, hay una documentación que es exigente para empresas que tienen 20 o más trabajadores, como el Reglamento Interno de Seguridad, y para empresas que son más pequeñas no es obligatorio que cuenten con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero también es considerado una buena práctica. Entonces, no es conveniente, tal vez por ser una empresa pequeña, contratar a un personal fijo para que lleve todo el sistema de gestión de seguridad, pero ¿qué es lo que se suele hacer? Es contratar a profesionales o una empresa consultora para que les brinde el servicio de seguridad y salud en el trabajo y les asesore pues durante todo este proceso de implementación de la ley 29783 y posteriormente al mantenimiento de este sistema de gestión. Eso es lo que se hace de tal manera que también ahorra un poco el tema económico y dan cumplimiento legal a lo que corresponde. Continuemos. ¿Y qué pasa? Aquí la pregunta, ¿no? O puede decir, Karina, perfecto, aquí tú nos explicaste que nosotros si tenemos menos de 20 trabajadores debemos de tener un supervisor, pero si tenemos 20 o más trabajadores debemos contar con un comité, incluso les expliqué el número de miembros del comité según el número de trabajadores, pero ¿qué pasa si nosotros contamos con varios centros de trabajo o sedes en la empresa? ¿Qué es lo que corresponde o qué es lo que vamos a hacer? En cada uno de estos centros de trabajo se puede contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo o un subcomité. Supervisor será cuando en el centro de trabajo o en el proyecto que se esté desplegando, que estemos hablando, o en otra subsede, se cuente con menos de 20 trabajadores, y subcomité cuando se tenga de 20 a más trabajadores, en donde la elección de los miembros del subcomité estará sujeto al mismo procedimiento previsto para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Van a tener el mismo proceso de elecciones tanto en las sedes o en proyectos distintos, va a ser el mismo proceso de elecciones. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Y es justamente lo que Esteban Ramos también nos da la respuesta a esta pregunta que estamos explicando. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo coordina y apoya las actividades de los subcomités o del supervisor de seguridad de salud en el trabajo, según el artículo 44 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y para el sector de construcción civil, el empleador que tiene más de una obra, que es lo que corresponde, debe de tener un subcomité de seguridad y salud en el trabajo para la obra. Y cuando cuente con 20 o más trabajadores, y debe de ser pues el comité, y cuando tenga menos de 20 trabajadores corresponderá a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esto en base al reglamento de seguridad de construcción civil. Pablo nos escribe al chat diciéndonos, buenas noches, tengo una consulta. Si una empresa tiene 11 trabajadores y realiza una actividad de limpieza industrial y contrata 10 trabajadores temporales de acuerdo a la demanda de trabajo, es decir, por recibos por honorarios, en ese caso debe conformar un comité o solo un supervisor de seguridad, ya que solo cuenta con 10 trabajadores en planillas. Tengo esa duda. Cuando hablamos el número de trabajadores, Pablo, no nos especifica si es netamente este número de trabajadores en planilla o con recibos por honorarios. Entonces, por lo cual se entiende que en ambas modalidades nosotros vamos a tener que sumar. No es únicamente porque yo tengo 10 o 15 trabajadores por recibos por honorarios y tengo 10 fijos, me corresponde un supervisor. Si ya yo sumo ambos números de trabajadores en ambas modalidades de trabajo y tengo 20 o más en cantidad, corresponderá a un comité de seguridad y salud en el trabajo. A ver, continuemos.
¿Cuál es el objetivo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? El objetivo es aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. También aprobar y vigilar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado por el o la empleadora. Este es un objetivo del comité y es parte también de su responsabilidad, que lo ha establecido el Decreto Supremo 001-2021, recientemente que ha sido promulgado. Sí, y esto es lo que me refería al inicio cuando les dije que estos tres temas están ligados, porque si se dan cuenta, iniciamos con el comité y parte de su función del comité es que aprueben y vigilen el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad, lo cual va a ser el siguiente tema que vamos a tocar. Y también del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también lo vamos a tocar. Entonces, aquí está la correlación entre el comité, el reglamento interno y el Plan Anual de Seguridad. Vamos a promover también como objetivo del comité o del supervisor de seguridad es promover la salud y seguridad en el trabajo de quienes de sus compañeros. Y es justamente por esto que es elegido por sus compañeros o obtiene el voto de confianza para que vele por la seguridad y la salud de sus mismos compañeros. También parte de su responsabilidad y el objetivo por el cual de contar con representantes de los trabajadores es que conozcan los documentos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que ser una persona que esté capacitada y si no se encuentra capacitada, porque también me pueden preguntar, Karina, ¿qué pasa si yo en mi organización no tengo una persona o un trabajador con el perfil para supervisor o para el perfil para que sea miembro representante de los trabajadores? Pues se les capacita. Hay capacitaciones específicas para el comité de seguridad justamente para que desempeñen estas funciones y conozcan la documentación que es parte del sistema de gestión de seguridad, para que conozcan el reglamento interno, que es un plan anual de seguridad. Entonces, esto no es impedimento para, o excusa para no contar con un comité o con un supervisor. Ambos objetivos están orientados a favorecer el bienestar laboral de los trabajadores y apoyar el desarrollo del empleador. Es un ganar-ganar por ambas partes. Indirectamente, cuando se está velando por la seguridad de los trabajadores, se está cumpliendo los requisitos legales que están establecidos en las normativas que hace un momento hemos nombrado, estamos creciendo, haciendo crecer a la empresa, evitando de que tenga alguna multa por algún incumplimiento legal, incluso va a mejorar el aspecto o va a tener una buena imagen la empresa de que respeta o está implementando su sistema de gestión, a diferencia de otras empresas de su rubro, va a hacerles más competitivo el hecho de tener un sistema de gestión que incluya a su comité o a su supervisor de seguridad y den un cumplimiento legal a lo que nos piden las normas. Brian nos dice, para ser miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué requisitos se deben de cumplir? Mira, esto no lo he incluido aquí en la capacitación, pero te lo voy a comentar. Los requisitos para que puedan ser miembros del comité o ser candidato a supervisor de seguridad, primero es que sean mayor de edad, que tengan más de 18 años, que también tengan un tiempo laborando en la empresa de 1 año. Eso es lo que nos pide también la organización. Y bueno, de preferencia, pero no es excluyente que esté capacitado pues en temas de seguridad y salud en el trabajo y que tenga un contrato también con la empresa. Y aquí vamos a ver cómo es la composición del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hace un momento les comenté el significado, porque un comité de seguridad y salud en el trabajo es biparitario y paritario. Biparitario porque está constituido por 2 partes. La parte de los representantes de los trabajadores y los representantes de la parte empleadora. Y paritario porque tiene igual número
de representantes, tanto de los trabajadores o de la parte empleadora. Cuando hablamos de los representantes de los trabajadores, vamos a tener los miembros titulares y miembros suplentes, los cuales van a ser elegidos por los trabajadores a excepción del personal de dirección y confianza. ¿Y quiénes van a ser los representantes del empleador? Van a ser miembros también de igual manera como en los representantes de los trabajadores, vamos a tener miembros titulares y miembros suplentes. Estos miembros son designados por el empleador entre el personal de dirección y en confianza. Los que no han elegido aquí a sus representantes de los trabajadores pueden ser designados por el empleador. Aquí también tenemos una observación, un punto que es bueno guardar las evidencias, porque aquí también encontramos algunas observaciones cuando no nos muestran las evidencias de cómo han designado a sus representantes del empleador cuando realizamos auditorías a las organizaciones. ¿Y qué evidencia pueden mostrar para evidenciar que han designado a sus representantes del empleador? Pues puede ser a través de un correo, de un documento, una solicitud, de muchas maneras que pueda mostrar el cumplimiento. Sinai nos dice, buenas noches, en mi empresa siempre hemos realizado el subcomité, ya que mayormente siempre se ha tenido una obra. Genial, si siempre se ha tenido una obra, o corresponde a un comité central, que es de la organización misma, y los subcomités según el número de obras que tengamos. Si tenemos 2 obras, serán 2 subcomités, si tenemos 3, pues corresponderá a 3. Ahora que, a ver, también nos dice, ahora que se va a tener otra obra a la par, está bien que se tenga este subcomité. Corresponde un subcomité por cada obra. Y Juan José nos habla del comité técnico. Este término de comité técnico nos habla específicamente el decreto supremo, la G050, que es una norma técnica, que es específicamente para construcción civil, nos habla del comité técnico, que es sectorial. Pero sí, corresponde también un subcomité por cada obra o proyecto que tenga. Sinai, si ahorita tu empresa no tiene más de 20 trabajadores, le corresponde un supervisor, pero si tú tienes una obra y en esa obra van a tener 10 trabajadores, corresponderá otro supervisor en la obra. Pero ¿qué pasa si tú en obra vas a tener más de 20 trabajadores? Corresponderá un subcomité, el cual va a coordinar con tu supervisor central. Paul nos dice, buenas noches, en la empresa que trabajo quiero implementar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi pregunta, ¿quiénes pueden representar dicho comité en la empresa? Y aparte la empresa tiene como 4 frentes de trabajo en distintos puntos que son de 10 personas. Y así, si pasan los 20, ¿cómo sería? Bien, Paul, lo que pueden hacer aquí principalmente es, si la empresa tiene una sede principal, pueden... y tienen más de 20 o 20 trabajadores, corresponde a un comité central, pero si tienen menos de 20 trabajadores, corresponden únicamente a un supervisor. Y si paralelamente a esto tú tienes 5 obras o 6 obras o 4 obras, en cada obra vas a tener también representantes de tus trabajadores. ¿Qué pasa si en una obra tienes 10 trabajadores? Tendrás ahí un supervisor de seguridad. ¿Y qué pasa si en la obra 2 o en el proyecto 2 tienes 25 trabajadores? Ahí tendrás un subcomité. Y todo lo que se encuentra descentralizado, por así llamarlo, ya sea supervisor o subcomités, van a coordinar directamente con tu comité central o con tu supervisor principal que lo puedas tener y que está en planilla o que se encuentra perenne, porque las obras son temporales. Su comité cuando es obras paralelas. Así es, Juan. Si hubiera también alguna pregunta de repente en otras redes sociales, las podrían hacer para continuar y resolver las preguntas, porque como son 3 temas, vamos a
a enfocar lo principal y de resolver las dudas que se tienen para luego ir al tema del reglamento interno y al plan anual. Gracias por la respuesta, pero el personal debe estar en planilla. No siempre, Paul, porque cuando hablamos nosotros, y esto es el régimen de construcción civil, cuando se habla de tipo de contrato, no específicamente un contrato corresponde para las personas que están en planilla, porque hay un contrato también por tiempo determinado que es por un proyecto y que se le puede pagar pues, por recibos por honorarios o entre otras modalidades. Eso es un tema ya más laboral por contratos, pero es independientemente a que si tú tengas solo 10 trabajadores en planilla y si tienes 20 por recibos por honorarios, debes de sumar ambos puntos. Pero si estamos hablando de obras o proyectos en distintos lugares, corresponde tener tu subcomité o tu supervisor de manera descentralizada según la duración del proyecto que tienen. Bien, y si no hay más preguntas, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre la elección, un poco sobre la elección de los representantes de los trabajadores ante el actual contexto que es del COVID, en cuanto al comité de seguridad, cómo se haría la elección, o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo también. Como primer pregunta sería, ¿es posible realizar el proceso de elección de los representantes de los trabajadores en el actual contexto? Y pues aquí tenemos dos respuestas que nos ha dado y que son bases legales según el decreto legislativo 1499. Pero también vamos a mostrar el artículo 2, que es del Decreto Supremo 001-2021. Y les voy a explicar las coherencias. Aquí vamos a entender un poco ambas normas lo que nos dice. Sí es posible elegir a nuestro representante de los trabajadores según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1499, siempre y cuando se haga a través de medios virtuales, ya sea por correo electrónico, videoconferencia, plataformas, redes sociales oficiales, aplicaciones, y no se va a realizar la elección de los representantes de los trabajadores porque según lo dispuesto en el decreto legislativo 1499 se autoriza la prórroga automática del mandato de los representantes actuales hasta el término de la emergencia sanitaria. Esto es lo que nos dice el decreto legislativo, pero también es importante aquí decir que en el artículo 2 del reciente Decreto Supremo 001-2021 nos dice que la elección de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad o del supervisor se realizará de forma presencial o no presencial, mediante votación secreta y directa, en la cual no participa el personal de dirección y de confianza. En conclusión, sí podemos realizar el proceso de elecciones de nuestros representantes. Tenemos dos modalidades que lo podemos hacer. Una es presencial y no presencial. Siempre y cuando aseguremos que este proceso de elecciones sea secreto, sea directo, sea confiable, y también que se guarden pues las condiciones de bioseguridad. Y si no es posible hacer esto, si no es posible hacerlo presencialmente, ni tenemos las herramientas virtuales para hacer una elección secreta y directa, entonces nos acogemos a lo dispuesto en el decreto legislativo 1499, donde nos da una prórroga automática del mandato del anterior comité de seguridad o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ahora vamos a las preguntas. Patti nos dice, buenas noches. La persona a quien se elige como supervisor de seguridad cuando se tiene menos de 20 trabajadores, ¿cada cuánto tiempo se debe actualizar el documento que diga que esa persona es el encargado? Patti, los representantes de los trabajadores, ya sea el comité para 20 o más trabajadores, y para el supervisor de seguridad, cuando es una empresa de menos de 20 trabajadores, tiene un tiempo de mandato mínimo de 1 año y máximo de 2 años. Entonces, depende de también cómo hacen la convocatoria,
y por qué tiempo ha sido elegido por sus compañeros, que puede variar de 1 a 2 años. Me dicen se ve el audio. Pero creo que ahorita si me logran escuchar o a ver, por favor, si me confirman en el chat. Perfecto, si me escuchan. Genial. Marcos nos pregunta, ¿quiénes no pueden votar? Aquí, si se dan cuenta, aquí nos dice la elección de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores se realiza de manera presencial o no presencial, mediante votación secreta y directa. Y nos dice, en la cual no participa el personal de dirección y confianza. Ellos no van a poder participar mediante la elección de los representantes de los trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos son miembros de dirección y de confianza y ellos están sujetos a que posiblemente sean designados como representantes de la parte empleadora. Marco nos dice, si es virtual, ¿cómo se convoca la comisión electoral? La pueden convocar pues mediante una reunión virtual, por Zoom, por Google Meet, la pueden realizar. La convocatoria, pueden incluso utilizar el WhatsApp, porque cuando se envía la convocatoria, pues se difunde qué requisitos, qué fechas se van a llevar todo el proceso de elecciones, lo pueden utilizar también el WhatsApp, que es una plataforma muy común y muy directa a través de un grupo de WhatsApp, en el cual se especifica algo muy similar a lo que tenemos, se puede organizar de una empresa y hacer la convocatoria, pero obviamente el proceso de elección sí ya requiere de otras plataformas virtuales que son más trabajadas porque tiene que ser un proceso secreto y directo. Luis Flores nos dice, ¿también serían los trabajadores por recibos por honorario? Así es, si tus trabajadores que no son o que no tienen un cargo de dirección ni de confianza tienen un contrato o están bajo la modalidad de recibos por honorarios, ellos también pueden elegir a sus representantes. David nos dice, personal de dirección y de confianza son dos cargos que el empleador debe declarar en algún documento o solo verbal por funciones. ¿Sabes dónde generalmente se encuentran estas especificaciones? Se encuentran en los contratos que se tienen con los trabajadores. ¿Y por qué les comento esto? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno tiene una jefatura o uno es un supervisor o uno es el responsable de un área y tiene en su contrato, está la modalidad de que es una persona de confianza o es una persona de dirección de la empresa, no está sujeto o no puede recibir horas extras, a diferencia de un trabajador que sí tiene derecho a recibir horas extras, porque los trabajadores de confianza están en base a objetivos. Entonces, esto nosotros lo podemos encontrar en los contratos que nos realizan los empleadores y también nos invita a ser más detallosos y minuciosos cuando vamos a firmar un contrato, no únicamente irnos a la especificación salarial que nos van a dar, sino también a qué modalidad de contrato estamos, si es por confianza o si no es por confianza. Pero aquí es donde nosotros nos podemos dar cuenta. En las boletas de pago también preguntan, bueno, lo ideal es que converses con tu área de recursos humanos, como nos dice Jover, ahí nos podemos despejar de dudas. Continuemos. Y a ver si hubiera alguna pregunta también en redes sociales, la pueden hacer normal con confianza. Ahora continuemos. Ok, a ver si les... Sí, justamente hay una pregunta que nos ha llegado por Facebook y nos menciona, dice, en el caso que el gerente general participe de las elecciones y da su voto para elegir al representante de los trabajadores ante el comité, ¿hay algún problema? ¿Puedes repetir, disculpas, en medio que se entrecortó? Disculpe. En el caso que el gerente general participe de las elecciones y da su voto para elegir al representante de los trabajadores ante el comité, ¿habría algún problema? Claro, estamos infringiendo la norma, estamos infringiendo porque aquí la norma muy claro nos dice no puede participar el personal de dirección y confianza. Esto es lo que no se debe de hacer.
Y bueno, posiblemente hubo un desconocimiento de la norma o el servicio encargado de la gestión de seguridad y salud en el trabajo no tenía conocimiento. Eso es lo que pasa y hay que tener mucho cuidado y precisamente para eso, para evitar ese tipo de errores, es que tenemos estas capacitaciones que las damos a ustedes y que ustedes asisten para poder aprender cosas, para evitar estos errores. Ahora hablemos un poco del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este subcomité lo que nos dice cuáles son sus responsabilidades. Pues primero es emitir sugerencias y recomendaciones al comité. Es lo que va a tener que hacer para que sean tomadas en consideración tanto al aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el programar anualmente también o el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, que lo vamos a ver más adelante. Y también la programación anual de servicio de seguridad y salud en el trabajo y el plan anual de capacitación de los trabajadores, de ser el caso. Marcos nos dice, en el padrón electoral solo deben estar las personas que pueden votar. Así es, justamente debemos de tener un padrón electoral para evitar este tipo de errores que un gerente vaya a elegir a un representante de los trabajadores. Y continuando con las funciones del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, vimos que primero tienen que emitir sugerencias y recomendaciones que van a ser consideradas por el comité principal o por el supervisor en cuanto al reglamento interno de seguridad, al programa anual de seguridad, al programa anual también de capacitaciones y a la programación anual del servicio de seguridad. También los subcomités deben coordinar permanentemente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo central, respetando los acuerdos que éste adopte. Debe haber una constante coordinación. Bueno, también lo que se ha establecido en el artículo 42 del reglamento de la ley 29783 también son sus funciones. Las mismas funciones del comité que se tiene van a ser asumidas por los subcomités, pero en los distintos proyectos o sedes que tiene la empresa. A ver, Paul nos dice, en el caso del comité central, quienes son participantes, hasta me dijeron que participan el gerente como presidente, recursos humanos como secretaría y SOMA parte de seguridad. Espero que me lo aclare lo indicado. Y por otro lado, se sabe que el subcomité o comité de obra participa como presidente, residente, secretario. Espero sus respuestas. Ah, claro, Paul. Mira, lo que pasa es, como les comenté hace un momento, el comité o subcomité son paritarios y biparitarios. Biparitarios, ¿por qué? Porque son conformados por dos partes. Una parte que es representante de la parte empleadora, que está lo que tú mencionas, el gerente, el residente, recursos humanos, el secretario, el encargado de seguridad. Asumo que ellos son los representantes de la parte empleadora, pero también tiene que estar conformado por representantes de la parte de los trabajadores. ¿Quiénes van a ser los mismos trabajadores? Ellos que elijan a sus representantes, y ellos pues no tienen que tener un cargo de dirección o de confianza. Y por eso es biparitario, dos partes, y paritario, ambas partes tienen el mismo número de participantes. Juan nos dice, ¿puede compartir el link del grupo de WhatsApp para poder realizar más preguntas? Sé que el tiempo es corto y si le hago mis 10 preguntas se irá la hora. Gracias por la comprensión. Claro, sí, Brigitte nos va a apoyar justamente enviándoles el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp en el cual podemos conversar con mayor detenimiento. Ahora con la nueva norma, la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo lo puede hacer en 4 días. David Álvarez, la norma que ha salido no nos especifica el tiempo, no nos dice sobre el proceso o el tiempo que nos lleva a nosotros conformar nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, no nos especifica. Pero lo que sí nos dice es lo que hemos visto hace un momento, que lo podemos hacer de modalidad virtual o presencial, siempre y cuando aseguremos un voto secreto y directo.
Aquí también otra pregunta. Marcos nos dice, ¿el encargado de seguridad puede ser el representante del empleador? Claro, siempre y cuando el empleador le designe a través de un correo o una carta. Y bien, esto sería todo con respecto al comité de seguridad. Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Se acuerdan que uno de las funciones del comité o del supervisor de seguridad o del subcomité es vigilar, aprobar, primero aprobar el reglamento interno y luego vigilar su cumplimiento de este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? Ahora vamos a conocer un poco más al respecto. A ver, la última pregunta del comité. Alex nos pregunta, consulta, una empresa por la coyuntura actual prorrogaron este 2021 el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenía periodo de vigencia enero de 2019 hasta diciembre del 2020, conforme al Decreto Supremo 031-2020 SA. Normalmente eligen a su comité anualmente, porque al término del año liquidan la empresa y luego vuelven a operar. Dada la situación, no liquidaron y los trabajadores continúan trabajando. ¿Es válido la fecha, esta prórroga del comité? Claro, sí es válido. Y justamente aquí les he mostrado, aquí está, aquí les he mostrado que según lo dispuesto en el decreto legislativo 1499 nos dice que autorizan una prórroga automática de mandato, si es que no se puede hacer el proceso de elección. Ya, con esto vamos a continuar un poco del reglamento interno y después de una breve pausa que vamos a hacer, un intermedio, vamos a continuar con respondiendo las preguntas porque si no nos va a ganar el tiempo y no vamos a desarrollar los temas. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a ver el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. De igual manera, primero nuestra base legal. ¿Cuáles son nuestras normas en las cuales nosotros vamos a hablar sobre el reglamento interno? ¿Dónde específicamente es lo que nos dice el reglamento interno? Y primero nos dice en el artículo 34 de la ley 29783. Esta ley es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, aquí lo que nos dice es que las empresas con 20 o más trabajadores elaboran su reglamento interno de conformidad con lo que nos va a establecer el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, esto es lo que nos dice. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice que para empresas que tienen 20 o más trabajadores corresponde un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Pero también hay que recalcar que para las empresas que tienen menos de 20 trabajadores, no les vamos a decir, oye, no vas a hacer y no lo hagas. Es una muy buena práctica tener un reglamento interno de seguridad y también es una proyección, porque si bien es cierto, somos una empresa pequeña, pero nos proyectamos a futuro, debemos empezar a actuar y a pensar como una empresa grande. Y parte de eso es tener la documentación o la gestión de una empresa grande y corresponde pues un reglamento interno, que es opcional para las empresas de menos de 20 trabajadores. Es una buena práctica, no es obligatorio, pero es una buena práctica. La siguiente base normativa legal es el Decreto Supremo 005-2012. Aquí nos dice que es necesario poner en conocimiento a todos los trabajadores este reglamento interno que ha sido elaborado, ya sea de manera física o virtual. Y debemos de guardar un cargo de entrega. Si nosotros les distribuimos de manera virtual al correo, al WhatsApp, al Telegram, debemos de hacerles firmar un cargo donde ellos están aceptando que les está difundiendo el reglamento interno de seguridad. Incluso, este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, también según el reglamento de seguridad, debe de ser brindado para trabajadores en régimen de intermediación, de terciarización, las contratistas, a personas en modalidad formativas, quienes son los practicantes, y a todo aquel cuyo servicio subordinado o autónomo, a los consultores, también hay que brindarles nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y hay que tener un cargo de entrega.
En este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo también vamos a establecer cuáles son las sanciones que vamos a tener en cuenta cuando haya un incumplimiento por parte de los trabajadores en cuanto a sus obligaciones. Aquí es donde nosotros vamos a establecer, y por eso también es importante, porque en el reglamento interno vamos a ver aquí su estructura, porque también nos dicen cuál es la estructura, y tenemos que contemplar las sanciones y ser específicos y respetar lo que vamos a plasmar en nuestro reglamento interno. Sinai nos dice, también es válido si el reglamento se le envía por correo. Así es Sinai, porque aquí el mismo decreto supremo nos dice que nosotros podemos poner en conocimiento del reglamento interno de seguridad mediante medio físico o digital. Y aquí nos da el decreto supremo 005, nos da una estructura mínima o el contenido mínimo que debemos de contemplar en nuestro reglamento interno, que primero, cuál es el objetivo, cuál es su alcance, vamos a incluir puntos de liderazgo y compromiso. Y también la política de seguridad y salud en el trabajo, que es un requisito legal. Esto es importante, atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del Comité de Seguridad y Salud, de los trabajadores y de los empleadores que brindan servicios si las hubiera, o sea, de empresas contratistas, subcontratistas o de actividades conexas. Vamos en el ítem C, vamos a nosotros colocar cuáles son sus atribuciones y obligaciones. En cuanto a todo relacionado a temas de seguridad. Incluso en el ítem D vamos a establecer cuáles son los estándares de seguridad y salud en el trabajo, en las operaciones. Obviamente estos estándares están específicamente dirigidos al tipo de actividad que se desarrolla, porque si yo me dedico a una empresa de transporte, no voy a colocar dentro de mis estándares de seguridad alguna actividad del sector retail, porque no tiene nada que ver. Y esto generalmente he podido observar cuando he auditado que muchas veces hacen un copia y pega. Piden al amigo que trabaja en otro sector, en otra empresa, piden un reglamento interno y como, dicen, la estructura es la misma, sí, copiamos, pegamos y no se dan cuenta que en estándares de seguridad lo copian lo mismo de otra empresa que no tiene nada que ver con sus actividades. Y en algunos casos también incluyen aquí en atribuciones y obligaciones, o colocan, por ejemplo, de algunas empresas que no las tienen. Entonces hay que ser muy coherentes y hay que revisarlo bien, este documento, antes de distribuirlo. Y también vamos a incluir aquí la preparación y respuesta ante emergencias, que es un requisito. Y en la resolución ministerial 050-2012, en el anexo 2 específicamente nos brinda un modelo del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es más específica. Si nos damos cuenta, la ley solo nos menciona que debemos de tenerle. El decreto supremo nos dice que a quién tenemos que dar el reglamento interno, que debemos de tener un cargo de entrega, que debemos de establecer las sanciones y el contenido mínimo. Pero si se dan cuenta, dentro de este contenido mínimo no están las sanciones, pero dentro del texto del decreto supremo sí nos dice de las sanciones. Entonces hay que incluirla. Pero donde es más específico, más detallado, es en la resolución ministerial 050, que son los formatos referenciales. Aquí en el anexo 2 nos da un modelo bien detallado, bien específico, incluso nos da una manera que lo podemos nosotros redactar, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a guiarnos para hacer nuestro reglamento interno. Y si hablamos del sector minería, en el sector minería también nos dice qué es lo que debe contener como mínimo el reglamento interno de seguridad para las empresas que trabajan con minería. Aquí debe de contener como mínimo estos 7 puntos. La primera es la misma, objetivos de alcances, el liderazgo también, atribuciones también, estándares de seguridad también, pero la diferencia es que aquí lo divide en 2 partes. Uno en estándares de seguridad en operaciones y otro estándares en actividades conexas, al igual que el reglamento de la ley, pero aquí nos agrega procedimientos y normas internas no contempladas en el presente reglamento. Esto es lo que diferencia del Decreto Supremo 005. Y vamos ahorita a desarrollar un poco sobre la Resolución Ministerial 050 para ver un ejemplo más palpable. Pero antes de esto, una breve pausa para
comentar algunas promociones acerca de la empresa y también leer algunas preguntas que tienen para dar respuesta. Adelante, Brigitte. Perfecto, ingeniera. Empezamos con las preguntas de repente que han quedado pendientes en Facebook, antes de repente de hacer algún anuncio. Dice, una pregunta. El año pasado, en una obra, terminaron 30 trabajadores que ya se habían formado el comité. Y este año empezamos el trabajo solo con 15. ¿Es necesario hacer la elección otra vez del comité? Bien, sí, el año pasado han empezado con 30 y este año tienen 15. Aquí también es importante nosotros saber si tienen 15 eventualmente por 10 días, 15 días o un mes como máximo, o tienen 10 trabajadores durante todo el periodo que va a demorar el desarrollo de la obra, porque si es así tendrían que elegir a su supervisor de seguridad. Pero si es temporal en un lapso de tiempo menor y luego van a continuar con el número normal de trabajadores, que es más de 20, entonces sí seguirían con su comité de seguridad. Perfecto, ingeniera. Tenemos una pregunta más en Facebook. Dice, ¿los trabajadores por recibos por honorario pueden formar parte del comité? Claro, claro, son trabajadores y aquí la norma no nos excluye según la modalidad de contratación. Aquí nos dice que para los trabajadores, independientemente si es una modalidad por recibos por honorarios o por planilla. Perfecto, ingeniera. En caso, bueno, ya no hay más preguntas en Facebook por el momento. Entonces, les voy a dejar, por si no han llegado a ver, nuestros links de acceso, el link de WhatsApp, para que puedan acompañarnos y compartir información con demás colegas. Bueno, como al principio estuvimos comentando, el certificado es opcional y en caso quieran adquirir la certificación con nosotros, podrán obtener nuestro material de presentación, video de presentación y todo el material complementario que la ingeniera nos va a compartir mediante la plataforma Drive. Bueno, ahorita por el mes de febrero estamos con 2 programas, que justamente es este de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sistema de gestión alimentaria, que se realizan normalmente los sábados y domingos del mes de febrero. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de LinkedIn, Facebook, para que puedan tener la información. Nosotros siempre estamos colgando acerca de los cursos, diplomados que estamos organizando. Y recuerden que para estos programas tenemos promociones, pueden preguntarnos ahí también mediante los links que les voy a dejar. Además, que nuestros certificados son por 20 horas académicas cada uno. Así que siempre estamos disponibles para resolver cualquier dudas, consultas, así sea de los cursos, sean de temas académicos. Entonces siempre estamos disponibles para ustedes. Así que, ingeniera, le doy pase nuevamente para que pueda continuar. Perfecto, gracias. Gracias, Brigitte. Ya, entonces vamos a continuar con la capacitación posteriormente a este breve receso que hemos tenido. Y vamos a continuar viendo acerca del reglamento interno. Aquí les mostré una normativa legal, la cual nos decía específicamente qué hay que nos habla sobre el reglamento interno y qué es lo que nos pide al respecto. Y también les comenté que en la resolución ministerial 050 es donde nos da una estructura un poquito más completa al respecto y esto es lo que les voy a mostrar. Este es el anexo 2 de la resolución ministerial 050, la cual también les voy a mostrar y les voy a pasar, disculpen, les voy a pasar o está incluido dentro del material complementario para quienes opten por la certificación. También está incluido
el cuadro comparativo sobre el nuevo Decreto Supremo 001, que es la última actualización en cuanto a puntos del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. También está lo comparativo de lo nuevo que están pidiendo o que se ha especificado a diferencia del anterior reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí vemos el modelo del reglamento interno que nos da. Nos da una breve introducción, incluso nos dice la empresa tal, nos da espacio para nosotros poderlo llenar con los datos de la empresa, bajo el cumplimiento para las empresas que tienen 20 o más trabajadores, bajo el cumplimiento al artículo 74 del reglamento de la ley, y nos da toda una introducción muy interesante. Luego también nos da el índice. Aquí lo importante es que este índice no únicamente lo deja aquí, como en el reglamento de la ley, sino lo desarrolla. Lo desarrolla, y esto es genial porque nos va a ayudar para nosotros tener mayor alcance al momento de hacer nuestro reglamento interno. Nos da un ejemplo de cuáles son los objetivos, el alcance, sobre el liderazgo, las atribuciones, y también sobre la preparación y respuesta ante emergencia. Incluso nos da un resumen ejecutivo, donde nos redacta, miren, aquí lo pueden ver, voy a hacer un zoom. Nos redacta sobre nuestra empresa tal, se coloca o denomina el nombre de razón social, o sea, nos dan una estructura ya como comúnmente se llama masticadito. Obviamente no es hacer un copia y pega, porque muchas veces ocurre que se hace un copia y pega. Uy, creo que se desconectó. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la diapositiva? A ver, ¿me confirman por favor si se está viendo? No, ingeniera. Ya. Sí. No se puede observar todavía su pantalla. Sí, ahora lo que pasa es que he estado con doble pantalla. Ya. Ahora sí, ¿verdad? ¿Ahora sí se puede ver? No, ingeniera, aún no se puede ver. ¿Aquí? ¿Se puede ver? Ahora sí. Sí, se ve las diapositivas, ya sí, solo que moví un cable y sin percatarme me salí de la capacitación que estábamos. Ah, ya, y les estaba mostrando aquí acerca sobre cómo ya nos da redactado para nosotros poder llenar incluso la dirección, nos da los objetivos del reglamento interno, incluso el alcance que nosotros vamos a tener en cuenta. Pero también les recalcaba que es importante leerlo y cuestionarlo también en cierto punto, porque no es únicamente copiar lo que nos da la norma, sino analizar si efectivamente lo cumplo o no lo cumplo, para ver si vamos alineados al reglamento interno de seguridad, porque ese reglamento también tenemos que darles a los trabajadores, tenemos que darle a las contratistas, tenemos que darles a los practicantes, si tenemos consultores también tenemos que darles. Y aquí también nos habla un poco sobre el liderazgo, compromiso y política, en el cual nos dice cuál es el compromiso de la alta dirección, nos da 10 ítems que son ya parte del propio reglamento interno de seguridad. Y bueno, en la política de seguridad y salud en el trabajo también tenemos que colocar un escaneado de la política que tiene la empresa, también las funciones y responsabilidades del empleador, también nos dice aquí, más específico. El empleador asume la responsabilidad de la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que nos dice, asegurando que esté construido, bueno, disculpen, es el responsable de la prevención y conservación del lugar de trabajo, asegurando que esté construido, equipado y dirigido de manera que suministre la adecuada protección, que brinde condiciones de trabajo seguras. Y así como nos da las funciones y responsabilidades del empleador, también nos da de los trabajadores. Miren, ven, aquí nos da de los trabajadores.
a pasarles, ahorita les voy a mostrar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo aquí para mostrarles de la misma norma específicamente, ¿ya? Aquí está. ¿Lo pueden visualizar la norma? Sí se visualiza, ¿verdad? Esta es la resolución ministerial, sino que cuando he copiado las imágenes o las he cortado, se desorienta un poco, pero aquí ya lo podemos ver. Este es el modelo del reglamento interno. Vemos, este es el índice, este es el anexo 2. ¿De qué norma? Aquí la tenemos, resolución ministerial 050-2013. Es bien amplio porque nos da detalladamente, nos habla sobre el liderazgo, nos quedamos en las funciones y responsabilidades de los trabajadores, también sobre cómo se encuentra la organización de la empresa, dando las funciones o las responsabilidades también del comité de seguridad. Aquí nos dice cuáles son las funciones y responsabilidades. Lógicamente también hay que ser conscientes, este es el cuadro que hace un momento les comentaba, este es el cuadro sobre la actualización de la norma anterior con el Decreto Supremo 0021. Entonces, si en el reglamento, si nosotros tenemos aquí cuáles son las funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, no voy a copiar todo este texto que me da los formatos referenciales, no voy a copiarlo, no voy a hacer un copy-paste como un robot, porque tengo que analizar y ver cuáles han sido los cambios con el nuevo Decreto Supremo 001-2021, porque esto también ocurre, y les comento porque a mí también me ha pasado como auditora, ¿no? Voy y solicito su reglamento interno y ocurre que me presentan el reglamento interno según esta norma, que es la resolución ministerial 050 del año 2013, donde están aquí las funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero ¿qué pasa? Posteriormente hay normas que modifican las funciones y las responsabilidades del comité. Cuando yo les digo, pues, que aquí no se han contemplado las actualizaciones, me dicen, pero ingeniera, yo lo he copiado tal cual está en la resolución ministerial. Perfecto, pero no solamente hay que copiarlo, hay que ver qué puntos se han modificado para incluir esas modificaciones, y eso nos ayuda bastante, este cuadro comparativo que nos muestra el Decreto Supremo 001-2021 con la norma anterior, que se tiene, que es el Decreto Supremo 05. Mira, acá nos dicen los artículos, aquí qué es lo que se ha adicionado, qué es lo que se ha eliminado. Entonces, esto nos va a ayudar bastante también. Y lo voy a agregar como un formato referencial o como un material de estudio para esta capacitación que se está dando. Esto queda como recomendación, también los organigramas del comité, si se cuenta con un presidente, el secretario, quiénes son los miembros. Si tenemos una estructura más compleja de 8 miembros, 10 miembros, lo tenemos que hacer de acuerdo a la realidad de la empresa. Incluso aquí también nos habla sobre el programa que se va a tener en cuenta, y también del mapa de riesgos que vamos a tener, y sobre la implementación de registros y documentación del sistema de gestión de seguridad. Esto es lo que contempla todo el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que no es algo corto, no es algo pequeño, es un poquito largo, pero hay que leerlo, hay que entenderlo, hay que capacitarles a los trabajadores sobre esto, y hay que darles, porque obviamente esto en una capacitación de 1 hora, 2 horas, en una inducción no lo vamos a tocar profundamente todos los temas, pero corre en gran parte la responsabilidad de los trabajadores para que se comprometan a leer lo que dice. Aquí también están sobre los estándares de seguridad en las operaciones, en las actividades conexas, y también sobre la preparación y respuesta ante emergencia, que nos habla cómo nosotros vamos a prevenir y protegernos contra incendios, tanto en los pasillos, pasadizos, escaleras, puertas y salidas, las condiciones generales para una protección contra incendios, nos hablan de las clases de incendio que nosotros tenemos. Entonces es una guía muy interesante que hay que leerla, analizarla y guiarnos o tomarlo como una referencia o el contenido mínimo para elaborar nuestro propio reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. No es únicamente un copy-paste, sino hay que analizarlo. Porque incluso también me ha ocurrido que incluyen el sistema de alarmas
y simulacros de incendio, pero no tienen ninguna alarma de incendio en su empresa, ni tienen proyectado implementar una alarma de incendio. Pero sí lo tienen, ¿por qué? Porque agarraron del formato referencial, hicieron un control C y un control V. Entonces hay que tener en cuenta esto. Bien, Luis nos pregunta en qué consiste el estándar de operaciones. A ver, Luis, ahorita te voy a mostrar. Por aquí está. En los estándares de operaciones lo que se tiene que hacer básicamente es tú en tu operación o en tu proceso productivo, operativo, cuáles son los trabajos que vas a o que están vinculados con mayores peligros, mayores riesgos que pueden afectar a la seguridad y a la salud de tus trabajadores. Pero está obviamente dirigido a tu etapa productiva. Si tú trabajas en una mina, tu etapa productiva pues será la extracción de mineral, la perforación, la voladura. Pero si tú te dedicas a una empresa de mantenimiento, tu proceso operativo será pues el mantenimiento de equipos, maquinarias que lleguen. Entonces, a esos procesos operativos es que se refieren los estándares de seguridad y salud en las operaciones. Si mi trabajo o mi empresa es el sector de transportes, pues mi proceso operativo será el transporte de mercadería o de materiales. Entonces, aquí es donde yo voy a colocar estándares para el transporte, que colocaré pues que hay una política de alcohol y drogas, de somnolencia, que se van a tener en cuenta una velocidades máximas con los GPS, entre otras cosas que contemplen. Esos son los estándares de seguridad y eso fue también lo que les comenté hace un momento, que aquí muchas veces se falla porque copian y pegan de otra empresa cuando las actividades o las operaciones son distintas. Entonces, lo que nosotros establezcamos dentro de los estándares de seguridad en las operaciones tiene que tener coherencia con las actividades operativas de tu empresa. ¿Ya? Perfecto, Luis, esa es la respuesta. Y el siguiente tema, con esto ya estaríamos culminando el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. El siguiente tema es el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luis Flores nos pregunta, antes de culminar el tema del reglamento interno, nos pregunta, ¿en qué consiste estándar en las operaciones y en actividades conexas? Agradezco, gracias. Bien, Luis, les comenté que un estándar de seguridad en las operaciones están muy ligados a tus procesos operativos y en actividades conexas es algo similar porque tu proceso operativo netamente lo puedes desarrollar tú como empresa, pero sin embargo ocurre el caso, no en todas las empresas, pero en algunas contratan o subcontratan algunas actividades como por ejemplo el proceso de logística, pueden subcontratar un servicio de pintado o de mantenimiento a sus equipos. Entonces hay que establecer estándares de seguridad para aquellos terceros que vienen a desarrollar tales servicios se guíen a lo establecido el Reglamento Interno de Seguridad. Un ejemplo, si yo soy una empresa dedicada a transportes, porque ese fue el ejemplo que les di hace un momento, mi estándar operativo será pues la conducción, el transporte de material, todo eso serán mis estándares operativos, pero yo terciarizo o una actividad conexa sería el mantenimiento a mis unidades, que yo lo terciarizo, entonces yo colocaré qué estándares voy a tener en cuenta para ese servicio que me van a brindar algunos terceros, que puede ser netamente en mi local, que viene un grupo de mantenimiento, lo puedo llevar, entonces yo colocaré, ¿no?, que cuenten con sus EPPs, que haga una auditoría o solicite todos sus sistemas de gestión de seguridad para yo poder tener la confianza de que ellos también siguen los estándares de seguridad que he plasmado dentro de mi reglamento interno para ellos como empresas terceras, que lo cumplan. Y justamente por eso también la norma nos dice que este reglamento interno no solo es para la empresa y los trabajadores, sino también es para las empresas terceras que trabajan en la empresa, para los practicantes, para las personas que brindan servicios como consultores, también hay que brindarles. Es por eso también que nos dice la norma, justamente porque dentro del reglamento interno hablamos de estándares operativos y estándares para actividades conexas.
Y el siguiente tema es el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es un tema también muy interesante. Y aquí me gustaría, como están teniendo una participación muy buena a través del chat del Zoom, si me pueden ayudar con esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un plan anual de seguridad y salud en el trabajo y la diferencia entre un programa anual de seguridad y salud en el trabajo? ¿En qué se diferencia? Porque esto causa confusión y en muchas ocasiones se piensa que es lo mismo, que solamente es la palabra, que se han confundido, porque en algunas normas nos habla de plan y en otras de programas. Y aquí vamos a ver cuál es la diferencia. El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo nos habla en la Resolución Ministerial 050, que son los formatos referenciales. No nos habla en la ley de seguridad no nos habla de ningún plan. Tampoco nos habla del plan, el reglamento de la ley, no nos habla. La norma que nos habla de un Plan Anual de Seguridad es la Resolución Ministerial 050. Incluso nos da un ejemplo, así como hemos visto hace un momento del ejemplo del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos da un ejemplo bien desarrollado, bien específico, bien elaborado sobre un plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Nos brinda ejemplos. También nos lo define, ¿cuál es el plan? ¿Qué norma nos define la Resolución Ministerial 050, que son los formatos referenciales? Aquí nos dice que el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido por un conjunto de programas como el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, Programa de Capacitación y Entrenamiento, la Programación Anual de Servicios de Seguridad, entre otros. Entonces aquí ya esta definición ya nos da mayor alcance sobre ambos términos, Alba, porque aquí nos dice que el plan anual está constituido por un conjunto de programas y dentro de estos programas que lo constituye el plan anual es el programa de seguridad y salud en el trabajo, el programa de capacitación, el programa de entrenamiento, incluso el programa anual de servicio de seguridad, entre otros. El plan es conformado por estos programas. Entonces, el plan es algo más macro. Claro, cuando dice plan es qué se va a hacer y programa cómo y con qué se va a hacer. Sí, pero el programa es parte del plan. Eso hay que tenerlo en cuenta, no son dos cosas aisladas. El programa es una parte del plan. María nos dice, plan es el documento, cronograma son las actividades a desarrollar. Y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, aquí también es importante esto, nos da una guía que les comenté que es algo muy similar como el Reglamento Interno de Seguridad, nos da la Resolución Ministerial 050 y nos da una guía básica para nosotros elaborar nuestro plan anual. Nos dice que está comprendido por estos 5 puntos. O la guía básica para el sistema de gestión que nos da la Resolución Ministerial 050, nos da sobre una lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión. En el punto 2 nos dice sobre el plan y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. También nos habla de otros puntos como el IPRC, el mapa de riesgos y las auditorías. Pero en el punto 2 es donde nosotros vamos a ver, en el anexo 3, sobre el plan y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. También les voy a mostrar la norma y lo vamos a analizar un poco. El programa anual de seguridad y salud en el trabajo, aquí sí nos habla el Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de la ley, nos dice que el programa es el conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la empresa para ejecutar a lo largo de un año. Y en la Resolución Ministerial 050, que es la que nos habla sobre el plan, nos da un ejemplo del esquema referencial del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Genial, ¿no? En esta Resolución Ministerial 050 vamos a encontrar el ejemplo del plan y el ejemplo del programa. Vemos que el programa es parte del plan. El plan engloba varios programas y el programa es a lo largo de un año, por algo es Programa Anual de Seguridad.
qué son las actividades, y por ahí dijeron que es el qué se va a hacer, el cómo, el cuándo, y tienen razón. Y también sería bueno aquí adicionar quién más nos habla al respecto sobre el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el reglamento de minería, el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, que es el Decreto Supremo 024 y su actualización el 023. Aquí nos dice que todo programa anual de seguridad y salud en el trabajo debe ser elaborado en base a un diagnóstico, debe ser evaluado mensualmente, debe ser mejorado de forma permanente y debe de estar disponible para las autoridades, integrando también los conocimientos de las ciencias, tecnologías, y que el programa anual debe de contener como mínimo estos ítems, sus objetivos, las metas, el control, seguimiento, y esto nos vamos a dar cuenta que lo que nos pide el reglamento de minería son muchas más cosas en cuanto al programa, a diferencia del formato referencial que nos da, pues, la 050. Por aquí nos pregunta Rosana, si una empresa tiene obras menores de 6 meses, ¿cómo acondiciono el plan y el programa? Solo sería por el periodo de obras. Así es, Rosana. Si tienes un proyecto para 6 meses, solo lo proyectas en el tiempo estimado que tiene tu empresa para ese trabajo. Dani nos pregunta, ¿el sistema de gestión de seguridad es lo mismo que un plan de seguridad? No. El sistema de gestión de seguridad, parte del sistema de gestión es el plan, es parte, y es una parte muy significativa porque dentro del plan engloba muchas cosas, que es la documentación, algunos requisitos. Pero el sistema de gestión está conformado tanto por la documentación, los requisitos, los reglamentos, la conformación del comité, pero el sistema de gestión está conformado por esa parte documentaria que nos piden, más la ejecución, que son los registros. ¿Y quiénes lo van a ejecutar o quiénes lo van a dar conformidad o dar cumplimiento a esos registros? Son los trabajadores. Y aquí muchas veces se cae en el error que contratar a alguien que me haga todos mis documentos y digo, bien, ahora ya tengo un sistema de gestión de seguridad porque me han hecho todos mis documentos. No tienes un sistema de gestión de seguridad si es que esos documentos no son respetados y no se cumple todo lo que se ha establecido por los trabajadores. Cuando se cumpla todo lo que tú has establecido en tu reglamento interno de seguridad, cuando cumplas todo lo que tú has planificado en tu plan y en tu programa anual de seguridad, en ese entonces sí diremos que ya tienes un sistema de gestión de seguridad. Pero no hay que confundir, esto es importante. Bien, aquí les mostré sobre el minería, que es el reglamento de minería, que el programa anual incluye más ítems a lo que nos da los formatos referenciales de seguridad y salud en el trabajo. Y este es un ejemplo del programa anual de seguridad y salud en el trabajo que nos da los formatos referenciales. Y nos da con un ejemplo muy claro. Está compuesto por dos partes. Aquí sí lo he dividido en dos diapositivas para que se pueda apreciar mejor y no se distorsione la letra. Aquí nos dice pues que el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, aquí tendremos que colocar los datos del empleador, que viene a ser la razón social, el número de RUC, cuál es el domicilio, qué actividad económica y el número de trabajadores en el centro de labores. Y aquí también vamos a colocar algunos datos como objetivos, metas, indicadores, presupuestos y recursos, que están ligados netamente a las actividades que se van a desarrollar. A ver, David nos dice, el programa de servicio de seguridad y salud en el trabajo es independiente al programa anual de seguridad y salud en el trabajo si en este último se detalla todas las actividades a realizar y cuándo se va a hacer. A ver, entiendo en qué se diferencia el programa del servicio a tu programa anual de seguridad. En cierto punto tienen bastante correlación, pero ahí también hay que hacer una diferencia, una similitud y una diferencia. La primera similitud, si tú contratas a una empresa consultora o a un consultor externo para que te dé el servicio de seguridad y salud en el trabajo, lo primero que va a hacer es planificarte en qué etapas y cómo te va a implementar tu sistema de gestión, cómo te va a hacer tu diseño, cómo va
a difundir, cómo va a ser el seguimiento y el cumplimiento de los documentos que te va a diseñar. Entonces, este será el programa del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este programa es la proyección del consultor que va a hacer la implementación en tu empresa. Ese es el programa del servicio. ¿Y qué es el programa anual de seguridad y salud en el trabajo? El programa anual de seguridad y salud en el trabajo, que aquí lo vamos a ver, mira, aquí nos habla sobre el alcance, sobre la elaboración de línea base, nos da una estructura básica que nosotros tenemos que comprender el plan anual de seguridad. Claro que los ítems específicamente o las actividades que van a realizar van a ser las mismas, porque tu servicio de seguridad busca implementarte todo lo establecido en la ley. Lo busca implementar, entonces tendrás un 90% de similitud, pero vamos a tener también un 10% de diferencia que está en la estructura porque el plan anual ya está específico. En cambio, en tu programa anual o en tu programa de servicio de seguridad, pues te dirá que mensualmente te dará un informe que van a avanzar de tal manera paulatinamente. Y en el plan anual no, en el plan anual ya nos dan algo más estructurado que nosotros vamos a tener en cuenta. Pero tienen aproximadamente como un 90% de similitud, que es el fondo, Bien, David, espero haber respondido a tu pregunta y vamos a continuar viendo el programa anual de seguridad que les comenté, que nos da un ejemplo, y este ejemplo es muy interesante porque a nosotros nos va a ayudar cómo establecer nuestro programa. Nos dice, si nosotros como objetivo general tenemos organizar e implementar nuestro sistema de gestión de seguridad, porque probablemente estamos hablando de una empresa que no tiene, ese es mi objetivo general, yo quiero implementar mi sistema de gestión. Entonces, ¿cuál será mi objetivo específico? Primero, tendré que definir mi política. De cajón arrancamos definiendo la política en una empresa que va a empezar a implementar. Y de la política se disgregan los objetivos. Entonces, esos ya serán mis objetivos específicos que me van a llevar al cumplimiento de mi objetivo general. Y así podemos ir disgregando más puntos para cumplir el objetivo general. Y meta. El meta será pues cumplir o implementar mi sistema de gestión en 3 meses, lo cual es una meta muy optimista para ser cierto, porque ya que el implementar es, aparte de diseñar todos los documentos que nos pide la ley, sino plasmarlos y hacer que los trabajadores se adecúen y empiecen a respetar y a llenar sus registros y hacer todo lo que se ha plasmado, yo veo que 3 meses es un periodo de tiempo muy optimista. O tal vez si la empresa tiene buena cultura de seguridad, será posible hacerlo. Y el indicador es también muy importante porque el indicador es un número, porque podemos nosotros trazarnos objetivos y si no lo medimos, si no tenemos un indicador, se nos va a escapar del control. Y esto es muy importante. El indicador será pues cuántas actividades he realizado según mis actividades que me he planificado y veré si tengo el 80, el 90, el 100% de avance o tal vez el 10% de avance. Y el presupuesto también que me lleva a ser muy realista. Yo puedo tener objetivos muy altos, un indicador muy bueno, pero si tengo un presupuesto que la empresa no tiene actualmente para disponer de dichos recursos, no voy a lograr concluir o realizar mi objetivo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tengo el presupuesto. Entonces, todo va de la mano, mi objetivo general, mi objetivo específico, mi meta, el indicador y el presupuesto. Todo tiene que ir de la mano para poder nosotros implementar el sistema de gestión. Y les comento esto porque nosotros como empresa damos estos servicios de implementación de un sistema de gestión de seguridad en base a normas nacionales como las que les estoy explicando, que es la ley de seguridad, el reglamento, las actualizaciones, y también nosotros damos el servicio para implementar normas internacionales, que aquí sí se requiere un poquito más de presupuesto, y hay que ser muy, muy coherentes cuando nosotros vamos a llenar este cuadro, porque al final con este cuadro, con este programa vamos a responder. Entonces no hay que colocar cosas que están fuera de nuestro alcance. Y en los recursos, aquí nosotros tenemos que especificar el presupuesto económico y en recursos, aparte de lo económico, ¿qué es lo que yo necesito? Yo para implementar mi sistema de gestión o para cumplir estos
estos objetivos yo necesitaré pues personas que paralicen su trabajo, porque el implementar un sistema de gestión es capacitarles, y necesitaré pues que paren a la semana 2 horas para yo capacitarles y explicarles cómo van a tener que llenar los registros, o cómo, o qué es lo que nos dice el reglamento interno, dónde les involucra. Entonces es tiempo. Y ese tiempo yo tengo que especificar aquí dentro de mis recursos. También será dentro de mis recursos la propia norma, la ley, el reglamento, una computadora. Aquí colocaré todo lo correspondiente. ¿Quiénes aprueban el plan? Nos pregunta Paul, y Juan nos da la respuesta. El comité para empresas que tienen 20 o más trabajadores, y para empresas que tienen menos de 20 trabajadores, el responsable de aprobar será el supervisor de seguridad. Ellos son los responsables de aprobar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, que está conformado por el programa. Aquí hemos pasado, porque he creído conveniente primero explicarles el programa, porque esto es algo más pequeño, a diferencia del plan anual de seguridad, que eso sí es muy largo. Y de igual manera, como abrimos el reglamento interno, también lo voy a abrir de la norma y les voy a explicar. Rosana nos pregunta, si la empresa tiene su plan y programa anual y tiene en ejecución varios proyectos, el plan y el programa entonces sería para cada proyecto por el tiempo de duración del proyecto. Así es, sí es, Rosana. Me imagino, por lo que me estás comentando, debes de trabajar en una empresa de construcción civil. Esa debe de ser el rubro, porque eso generalmente ocurre. Y sí, debes de tener un programa y un plan para cada proyecto. Y ahí sí, ceñirte un poco más también a lo que nos da el Decreto Supremo 019, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en Construcción Civil. Pero todos, absolutamente todas las normas sectoriales tienen base a lo que estamos viendo, que es la ley y su reglamento. Y bueno, después de que nosotros hemos llenado los puntos anteriores, que son los objetivos, los recursos, la meta, ya vamos a programar específicamente las actividades. ¿Se acuerdan que hace un momento vimos en este ejemplo que mi meta o mi objetivo principal es implementar mi sistema de gestión, y mi objetivo específico primero pues era hacer mi política, mis objetivos? Entonces, para yo cumplirlos, debo de trazarme actividades. Las actividades son palpables, algo que lo tenemos que hacer. Entonces, aquí será pues realizar actividades de información sobre la importancia de la colaboración en el diagnóstico inicial del estado de la seguridad y salud en el trabajo. Siempre, cuando se va a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, siempre antes de hacer la implementación, lo que solemos hacer en BMC Team es hacer un diagnóstico situacional para ver, o hacer una línea base para ver cómo están actualmente. Y esto es lo que aquí están describiendo como actividad. Realizar actividades de información sobre la importancia de la colaboración en el diagnóstico inicial del estado de la seguridad y salud en el trabajo. El responsable de la ejecución, pues si tienen una persona competente dentro de la empresa, lo podría hacer. Y si desean contratar los servicios de un externo o de un consultor, aquí se colocará el nombre y las áreas involucradas. Obviamente, si vamos a hacer una línea base, todas las áreas estarán involucradas, porque va a pasar y qué fecha se está planificando para hacer el diagnóstico. Aquí lo han planificado en enero y febrero. Y yo creo que esto es un tiempo conservador, porque un diagnóstico en 2 semanas, 3 semanas, suficiente para hacer un buen diagnóstico. Y también se dan cuenta que aquí, aparte de los meses que se ha planificado, hay una fecha de verificación para ver cuándo voy a verificar si efectivamente se cumplió o no se cumplió. Si acá se han planificado para enero y febrero, pues la fecha de verificación podría ser un 25 de febrero, 26 de febrero, para ver si se hizo o no se hizo. Y el estado. Para el estado también lo que suelo usar y recomendar es utilizar la señalización de semáforo, ¿no? Un rojo para cuando no hay cumplimiento, un amarillo para cuando está en proceso y un verde cuando ya se ejecutó. De tal manera que visualmente también nos alerta cuáles ya están, cuáles están en proceso y qué nos falta. Y las observaciones, pues, si corresponden o no corresponden. Y en el segundo ejemplo, aquí lo que nosotros vemos es realizar un diagnóstico inicial
Se define el responsable, las fechas, también elaborar la política, quién lo va a elaborar, qué fecha, cuándo se va a verificar, cómo está o cuál es el estado actual y las observaciones si se tienen. Entonces, esto es un ejemplo que nos da los formatos referenciales y es muy interesante, pero hay que acordarnos también que este es el contenido mínimo. Si nosotros creemos conveniente agregar otras filas, otras columnas que va a enriquecer, va a ser mucho mejor, porque nos va a ayudar a ordenarnos y a entender más esta documentación. Y ahora sí vamos a ver netamente lo que es el Plan Anual de Seguridad. El Plan Anual de Seguridad pues nos da la 050, nos da un ejemplo donde establece la estructura básica que comprende, donde primero nos dice cuál es el alcance. En el alcance lo que nosotros vamos a definir es si el sistema de gestión de seguridad lo estamos implementando para toda la empresa en todas las sedes o como nos comentó Rosana, si es una empresa que tiene 10 proyectos y cada proyecto tiene tiempo distinto de ejecución, en mi alcance colocaré empresa tal o el proyecto tal, proyecto XYZ, ubicado en tal lugar, de la empresa tal. Entonces aquí yo colocaré cuál es mi alcance de este plan anual, porque si yo coloco en el alcance todas las actividades que desarrolla la empresa tal, y la empresa tiene 10 proyectos, no sé si es para los 10 proyectos, solo es para la empresa central, entonces suele causar confusión. Y para evitar esto, aquí hay que ser específico. El alcance hay que limitarlo en cuanto a procesos, actividades y también una limitación territorial, o lo que son las sedes, las direcciones, los proyectos. En la elaboración de la línea base del sistema de gestión, aquí sí es una sugerencia que también para hacer una línea base o para hacer un diagnóstico que se trate de buscar un externo, un auditor externo. Porque ¿qué pasa cuando uno mismo audita su propia empresa? Primero, como es su empresa, es su centro de trabajo que comúnmente va o asiste día a día, está familiarizado con las actividades y puede llegar, no digo que ocurra, pero puede llegar a un punto donde el hecho de estar día a día en tales actividades y ver tales condiciones, tales actos, los ve o los puede ver como si fueran normales o comunes. Y esto va a evitar detectar las fallas en el sistema de gestión. Entonces, para la elaboración de la línea base del sistema de gestión se recomienda que se haga por un tercero. José nos pregunta, ¿cuál es la entidad encargada de vigilar o supervisar que mi empresa cumpla con el plan y programa anual de seguridad? Es la SUNAFIL. La SUNAFIL son los encargados que últimamente están multando bastante y las multas no son nada pequeñas. Ellos son los encargados. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de un indicador de procesos o alcance en un primer sistema de gestión de seguridad? Uy, aquí sí es un poquito incierto decirte tu porcentaje mínimo en tu indicador o en tu meta. Uy, yo creo que sería más tu meta, porque el indicador es la división. Este es tu indicador. Tu indicador va a ser tu división o lo que tu fórmula. Pero tu porcentaje mínimo vas a hacer en cuanto a meta. Esto va a ser tu meta. Y tú me preguntas, ¿cuál es tu porcentaje mínimo? El porcentaje mínimo para una empresa que recién va a empezar a su sistema de gestión es ir un poco a ciegas. ¿Por qué? Porque como es un cambio, la empresa nunca ha aplicado los requisitos o lo que se va a implementar es relativamente nuevo, puede que tengas dos opciones. Primero, que se adapten bien, por lo cual tú puedes ponerte metas pues que superen el 70%, o puede que les cueste adaptarse. Y si les cuesta adaptarse, por ejemplo, aquí han puesto que van a realizar simulacros. Si no realizan simulacros, tú te puedes colocar una meta muy optimista del 70%, pero si no realizan los simulacros, vas a tener al 50, 30%, entonces no vas a llegar a tu meta. La meta para una empresa que recién va a iniciar con todas sus actividades, yo creo que podría arrancar con un 50% para no ser tan optimista. Y si nosotros vemos que durante el proceso
o la implementación. No hemos llegado al 50%, lo que podemos hacer es mantenerla para el siguiente mes, pero si nosotros vemos que hemos tenido buenos resultados, vamos a subir la valla. Y cuando ya tenemos una empresa que ya hemos trabajado y vemos cómo han ido el cumplimiento, pues ahí nos es mucho más fácil trazar la meta. Pero para una empresa que va a iniciar desde cero con su sistema de gestión, yo creo que una buena meta, que no es tan optimista, es el 50%, podría ser. A excepción de los requisitos legales, porque si yo me voy a colocar como meta a mi objetivo específico de cumplir los requisitos legales el 50% y me vienen a auditar la SUNAFIL o algún otro ente inspector, me van a decir que, o sea, te estás colocando como meta cumplir el 50% de requisitos obligatorios, que si no los tienes te pueden multar o pueden causar con graves consecuencias a tus trabajadores, pues es algo incoherente. Entonces, lo que podrías hacer ahí es tener como una meta del 100% para tus requisitos legales, pero no el 100% en 3 meses, sino a lo largo de todo el año, trabajarlo de manera proyectada. Eso es lo que podrías hacer. Y también aquí está sobre los objetivos y las metas, que es el objetivo general, cuál es nuestro objetivo específico, cuál es nuestra meta, el indicador y el responsable. Se parece mucho al programa anual de seguridad que nosotros hemos visto anteriormente. Se dan cuenta, actividad responsable y aquí, porque aquí también hay un meta y objetivos, ¿verdad? Se parece, pero no es lo mismo. Son similares, pero no es lo mismo. Carlos dice, por la coyuntura no se podría cumplir 100%, está prohibido simulacros. Sí se puede cumplir al 100%, porque justamente la normativa legal ha prohibido los simulacros. Entonces, como es una referencia legal, tú estás cumpliendo ese requisito legal y vas a llegar al 100%. Pero no todo en 2, 3 meses, sino lo puedes proyectar el cumplimiento de tus requisitos legales al 100% durante todo el año, a etapas o por fases. Eso sí lo puedes hacer. Y el hecho de que no hagas simulacros no quiere decir que no vas a llegar a tu 100%, sino que estás acatando la norma donde están o han detenido la realización de simulacros debido a la actual situación. Y aquí pues también nos habla sobre el comité de seguridad, que vamos a mencionar quiénes son los integrantes, también la estructura, sobre el I+C, la identificación de peligros, el método que se está utilizando y la planificación de actividades. Aquí también vamos a tener en cuenta la organización, las responsabilidades de la propia empresa, ¿no? La jerarquía, cómo está organizada, quién es el gerente, quién es el jefe, quién es el superintendente, quiénes son los cargos y cuáles son sus responsabilidades en cuestión de seguridad y salud en el trabajo, porque no vamos a colocar aquí las responsabilidades de su manual de organización y funciones, sino todo lo que está ligado a seguridad. Eso es lo que vamos a hacer. Y también aquí vamos a ver las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Aquí vamos a incluir el programa, porque se acuerdan que el plan anual está compuesto por programas, programa de capacitaciones, el programa anual de seguridad, el programa de servicio de seguridad. Entonces, las capacitaciones, ¿qué capacitaciones me estoy proyectando durante el año? ¿Cuál va a ser mi público objetivo? La duración, la modalidad, todo eso lo podemos plasmar. También los procedimientos. ¿Qué procedimientos tenemos en la empresa según la ley de seguridad? Ojo que la ley de seguridad y salud en el trabajo no te dice, vas a tener procedimiento para tal cosa, pero sí tú puedes optar tener procedimientos según las actividades que tengas y cuáles son las de mayor riesgo. Y esto va de la mano también con tu I+C, porque es un control administrativo. Las inspecciones internas. Aquí vas a colocar quiénes van a realizar las inspecciones, qué tipos de inspecciones y con qué frecuencia. Aquí vamos a especificar en el punto 10. En el punto 11, todo lo correspondiente a la salud ocupacional, quién es el encargado de organizar el servicio de seguridad, salud ocupacional, y también aquí va de la mano sobre el plan de vigilancia, prevención y control frente al SARS-CoV-2. Esto también va de la mano porque eso tiene que ver bastante con la salud ocupacional.
Y en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo también está incluido los clientes, subcontratos y proveedores. A los clientes, subcontratas y servicios también vamos a tener que establecer lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. No es porque yo estoy subcontratando algo o es un servicio que me están brindando, yo solo me preocupo por mi sistema de gestión mío como empresa y los terceros no los incluyo. Debemos de incluirlo porque está dentro de la estructura, está incluso también nos habla en la ley, tenemos una responsabilidad compartida. Entonces, ¿qué criterios yo voy a tener en cuanto a seguridad y salud en el trabajo con mis clientes, con las empresas subcontratadas, en el caso las tenga, porque no todas las organizaciones vamos a tener subcontratistas? Y los servicios también, ¿qué es los requisitos de seguridad? Y esto también tiene que ver o va de la mano con el reglamento interno de seguridad, porque ahí también nosotros vamos a colocar cuáles son los estándares de seguridad y salud para empresas conexas o empresas terceras. Entonces, si yo coloco ahí unos estándares de seguridad en mi reglamento interno, tiene que guardar coherencia lo que estoy colocando aquí en mi plan anual de seguridad. Van teniendo puntos en común, entonces van a tener muchas similitudes los documentos. De igual manera, también si hablamos de proveedores, ¿qué lineamientos de seguridad y salud en el trabajo van a tener mis proveedores desde el ingreso al centro laboral? Pues podría ser que usen su EPP básico, que tengan, posiblemente si van a realizar o entren a un lugar donde realicen trabajos de alto riesgo, también mis proveedores deberán contar con un SSTR, así entre otras cosas que ya evaluará cada empresa según su realidad, porque no podemos decir esto es ley para todos, porque todos no tienen las mismas actividades. Y también aquí estableceremos lo del plan de la contingencia, el plan de contingencias, donde van a establecerse procedimientos y acciones de respuesta que se van a tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva. En el caso de que ocurra un accidente, un estado de emergencia, que puede ser pues un terremoto, un sismo, un huaico, dependiendo mucho también de dónde se encuentre ubicada la organización o el proyecto, lo vamos a tener en cuenta. También si se utilizan materiales peligrosos, también cuál es el manejo de estos. Y nos damos cuenta que el plan de contingencias, dentro del plan de contingencias está el plan de respuesta a emergencia. Y aquí también vamos a incluir la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Vamos a colocar aquí también, tenemos formatos referenciales también de esta norma en cuanto a los registros de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Aquí también lo vamos a utilizar, vamos a ver qué metodología vamos a utilizar para investigar, quiénes son los responsables, el canal de comunicación cuando ocurre un accidente, un incidente, cómo se van a comunicar. Y esto es lo que corresponde al plan de seguridad. También incluye las auditorías. Ojo que acá nos dice que el empleador realiza auditorías periódicas, no nos dice con qué periodicidad, no nos dice cada 6 meses, cada 3 meses, anualmente, no nos dice, pero eso queda ya a criterio de la organización. Y aquí, cuando nosotros incluyamos sobre auditorías, vamos a mencionar las fechas de ejecución de las auditorías durante el año. Luis Carrasco nos dice, plan de emergencia y contingencia son diferentes. Como aquí nosotros estamos viendo, el plan de contingencias es un poco más macro, incluso hay una ley específica del plan de contingencias, está normado y es bien específica. Y el plan de contingencias está conformado, en el caso se tenga la empresa un manejo de sustancias peligrosas o lo que es el MAPEL, o también sobre el plan de respuesta de emergencias o plan de prevención y respuesta de emergencias, que también lo vamos a contemplar. José nos pregunta, ¿qué se debe tener en cuenta en las auditorías? ¿En quién recae la responsabilidad del sistema de gestión? La ley, la norma lo que nos dice que el responsable directamente de todo este sistema de gestión es el empleador. ¿Quién es el empleador? El empleador es el dueño, es el representante de los accionistas, es el gerente general, el director gerente, él es el empleador. Y eso no quiere decir que él lo va a tener que hacer todo, porque como él asume la responsabilidad, también él delega las funciones y
conforma un equipo para que lleven a cabo todos los requisitos o lleve a cabo el cumplimiento de los requisitos de esta norma que nosotros estamos viendo. Entonces, por ahí va su responsabilidad en contratar personal competente o en contratar el servicio de seguridad y salud en el trabajo en el caso su organización no tenga o no lo quieran desarrollar todo este sistema de gestión de manera directa. Entonces, de él cae la responsabilidad. Pero, ¿qué pasa si ocurre un accidente, una fatalidad? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un proceso de investigación, la cual va a demostrar quién tiene la responsabilidad, porque eso también está ligado a pena privativa de la libertad. Y también, como plan anual de seguridad, un componente son las estadísticas. E incluso aquí también las estadísticas nos dicen qué índices nosotros vamos a tener y cómo vamos a implementar el plan, qué presupuesto vamos a contar y el programa de seguridad y salud en el trabajo, lo cual hemos visto hace un momento, eso lo vamos a juntar también dentro del plan anual. El mantenimiento de registros, porque ojo que tener un sistema de gestión con todos los requisitos que nos piden no es únicamente diseñar los documentos y decir aquí están, ya háganlo, sino vamos a tener que velar que los registros o lo que nosotros hemos establecido se cumplan. Un ejemplo, aquí, si yo he establecido algunos ítems para mis clientes o mis subcontratistas y servicios establecidos lineamientos de seguridad, ¿cómo yo voy a verificar que lo están cumpliendo? Y esa verificación del cumplimiento es el mantenimiento del sistema de gestión o de los registros. Y también debe de haber una revisión del sistema de gestión de seguridad por el empleador. Aquí sí nos da un tiempo, nos establece que la revisión al sistema de gestión de seguridad lo debe realizar por lo menos una vez al año. Aquí sí nos dice, pero ojo que aquí nos habla de revisión del sistema de gestión por el empleador, que debe ser una vez al año. Y muchas veces esta revisión del sistema de gestión de seguridad es denominada la revisión por la dirección, donde es una reunión donde el empleador o el gerente general, el director gerente, va a revisar todos los resultados del sistema de gestión de seguridad, las auditorías, las estadísticas. ¿Para qué? Para tomar acciones. Y bueno, si tuvieran alguna duda al respecto, podríamos hacerlos en estos momentos. Sí, ingeniera, a ver, sigamos viendo las preguntas. En Facebook por el momento no hay ninguna pregunta y mientras van formulándola de repente responder. Recordarles que el sábado, recargarles la invitación para el día sábado y domingo, que se retomarán el módulo 3 de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sistema de gestión alimentaria. Y que para los que accedan a nuestra certificación, podrán acceder a todo el material complementario que ha mostrado la ingeniera durante toda su ponencia, al igual que el acceso a las grabaciones, ¿no? En caso que no puedan asistir a las siguientes o a las pasadas capacitaciones. De igual manera, si se unen también a nuestros grupos, estaremos enviando los links donde podrán visualizar lo que es la grabación de estas ponencias. O de igual manera lo pueden visualizar en nuestra página de Facebook. Perfecto. Tengo una pregunta aquí que me está realizando José. Me pregunta, me dice, José no es Jover, disculpe, ¿en qué punto del plan se considera la identificación de la matriz de los requisitos legales? Bien, Jover, el plan específicamente no te pide sobre la identificación de la matriz de los requisitos legales, como lo hemos visto. Esta es la estructura mínima que nos dan. Mira, no, esa es la estructura mínima que nos dan, que parte pues de la revisión del sistema de gestión de seguridad, el mantenimiento de los registros. Tal vez sabes dónde creo que podrías encajar lo que me estás preguntando, es en esto.
elaboración de la línea base del sistema de gestión. ¿Por qué? Porque aquí pueden hacer como un checklist de ver si cumplen con todo lo establecido en la ley de seguridad, su reglamento y modificatorias. Entonces aquí sí se podría encajar, donde es una verificación del cumplimiento de los requisitos legales, o donde también se podría encajar lo que estás preguntando es en una auditoría. Aquí. En eso es lo que se podría encajar la pregunta que estás realizando. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Cuál es el periodo en que mi empresa debe conservar o actualizar sus registros? ¿Se debe documentar el marco legal? Hay un tiempo establecido, José, por ejemplo, para accidentes, enfermedades ocupacionales son de 20 años. Para registros para otros registros, por ejemplo, de capacitaciones, de auditorías, es por 5 años que lo puedes conservar, ya sea de manera física o virtual. Paul nos pide el enlace de WhatsApp, por favor, Bri, si le puedes pasar al chat. Y Sí, Dani señora, nos ahorita lo dice, estoy enviando. buenas noches, ¿hay algún artículo de la normativa donde especifique mejor lo que es un plan de respuesta a emergencia y plan de contingencia, dado que una capacitación me indicó que el plan de respuesta a emergencia es el macro y el de contingencia está dentro y es específico? Bueno, Dani, como hemos visto aquí, mira tú mismo, son capturas de pantalla donde hemos sacado de la propia norma y aquí nos habla que el plan de contingencia debe de estar incluido o lo conforma el manejo de sustancias peligrosas y el plan de respuesta a emergencias. Esto es lo que nos dice la resolución ministerial 050, que son los formatos referenciales. Esto es lo que nos dice aquí, o sea, esto es base legal, me dicen. No me crees, ahorita te lo voy a mostrar directamente de la norma, pero ya esto es lo que está establecido, pues. Pero hay una ley, no me acuerdo ahorita específicamente cuál es el nombre o el número de la ley, pero es una ley de plan de contingencias donde sí te habla más detalladamente. Y en cuanto a dónde podemos encontrar información sobre el plan de prevención y respuesta ante emergencias, en el sector de minería nos habla del plan de preparación y respuesta ante emergencias. Ahí sí nos habla detallado y nos habla cuál es el contenido. Pero creo que también va más allá de términos el fondo qué es lo que va a cubrir o va a contemplar. Pero aquí tenemos una base que es la 050, en la cual, según la definición y lo que nos establece, es que dentro del plan de contingencias está el manejo de sustancias peligrosas y el plan de respuesta a emergencias. Aquí nos acaba de pasar, David, la 28551, que es la ley de planes de contingencia. Genial, David, muchas gracias. ¿Alguna otra Ingeniera, pregunta? justamente ha llegado una pregunta por Facebook y dice, buenas noches, ¿por cuánto tiempo se tiene que guardar los informes de accidentes incapacitantes y mortales? Me parece que es por 20 años. Ok, a ver. Justamente tenemos buenos comentarios también por Facebook y comentarios Ya, también Dani de... Rojas, ya, sí. Sí. Aquí una aclaración, Dani Reyes nos hace la aclaración que son 10 años de accidentes y solo enfermedades ocupacionales por 20 años. Ya sí, correcto, correcto. Las disculpas del caso, porque sí lo tenía en mente que registros tenemos, los de enfermedades ocupacionales sí o sí son por 20 años, porque con esto hay muchos temas legales en cuanto al desarrollo de una enfermedad que no se ha detectado. Otros registros son por 10 años, como son los de los accidentes, y los registros comunes de capacitaciones, auditorías son por 5 años. Así es. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, tal vez en redes? Por el momento no hay preguntas, ingeniera. En todo caso, a medida que van llegando, le haré llegar sus preguntas a usted.
Ya, genial, muchas gracias. Qué gusto en realidad poder haber compartido este tiempo con ustedes. Espero que nos volvamos a encontrar en la siguiente capacitación que va a ser el sábado, los 2 últimos sábados de febrero y los domingos también que estamos desarrollando la ISO 22000, que es la ISO de seguridad alimentaria. Así es, ingeniera. Más bien a todos, gracias por su asistencia a este segundo módulo y recordarles que pueden ahí contactarnos en caso de que tengan alguna duda con algún curso, si quieran certificarse, ya que no solamente tenemos programas en vivo, sino también programas asincrónicos. Y justamente el próximo mes estamos iniciando con nuestros diplomados, SOMA, Minero y Sistema Integrado de Gestión. Gracias, y a ver si nuestra foto del recuerdo. Claro, ingeniera, justamente agradecerle a usted también por su presencia y invitarle a todos a que prendan su cámara, por favor, antes de pasarnos a retirar. Nuestra foto del recuerdo del aprendizaje.